ya pasamos la traducción, sencillamente comentar que la retrotranscripción es una cosa que ya habíamos comentado en el dogma central de la biología y que se ampliará cómo se produce la infección del VIH en el tema de inmunología, ¿de acuerdo? Es un caso excepcional, pero que hay que nombrarlo. Bien, traducción. Si nos fijamos aquí, el apartado 5, empezamos con el 5.1, código genético, después el ARN transferente, 5.2, 5.3, ribosoma, y en el 5.4 empezamos a hablar de la traducción. Entonces, todo esto no es más que aquellas cosas que necesitamos entender previa al proceso de la traducción. Bien, el código genético sería esa tabla habitual que nos aparece en los ejercicios, que básicamente es el diccionario que permite traducir, nunca mejor dicho, una información como es el ARN mensajero a un lenguaje distinto como son las secuencias de aminoácidos. Vale. ¿Cómo se hace eso? Pues el ARN mensajero se lee cada 3 posiciones, cada triplete o codón. Si recordamos, nosotros tenemos 4 bases nitrogenadas distintas: adenina, uracilo, guanina y citosina. Entonces, si nosotros entendemos que en esas 3 posiciones pueden haber 4 nucleótidos distintos, significa que hay 64 posibles combinaciones. Pero sin embargo, solo hay 20 aminoácidos. Suspicios, aquí hay algo raro, no encaja ese número, porque este número es mucho mayor. Ya lo veremos a continuación. Bien, entonces las características del código genético puede ser una preguntita así como que te caiga, porque son como 4 puntitos y lo tienes que nombrar y explicar. Bien, primero, degenerado. No tiene ninguna connotación negativa, no se preocupen. En este caso, lo que quiere decir es que de las 3 posiciones del triplete, realmente en muchas ocasiones la tercera posición no es importante. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una secuencia GUU, GUC, GUA y GUG. Si se fijan, las 2 posiciones son exactamente la misma, GU, y lo que cambia es la última. Pero sin embargo, estos 4 tripletes codifican el mismo aminoácido, que es la varina. Entonces, por eso se dice que es degenerado, porque muchas veces puede ocurrir que la última posición del triplete no aporta información sustancial importante, ¿de acuerdo? Porque se va a sintetizar el mismo aminoácido. Ya veremos por qué esto es importante a la hora, por ejemplo, de evitar posibles mutaciones. Porque si aquí te produce una mutación, te produce un cambio de base de uracilo, de citosina, adenina o guanina, te daría exactamente lo mismo porque tú sigues produciendo el mismo aminoácido, que es la varina, ¿vale? Entonces, vamos a ver si esto es verdad. Nosotros en esta tabla o semejante, lo que vemos que la primera base sería esta columna de aquí. Pues la primera, ¿cuál era? G. Pues vamos a ver la G. La segunda base, nosotros estábamos hablando del uracilo, que sería esta columna. Por tanto, vamos a esta columna con esta fila y en efecto vemos que todos estos 4 producen el mismo aminoácido, que es la varina. Ok. Bien. Universal. Entre paréntesis, casi. Eso quiere decir que básicamente todos los organismos utilizan el mismo código genético. Esto es muy importante porque debido a esto se puede, por ejemplo, trabajar con distintos organismos en cuanto a genética y ver los procesos, ¿no? Vale. Hay algunas excepciones como mitocondrias, protocociliados, cloroplastos, pero eso no es muy importante. Libre solapamiento. Los tripletes son contiguos, pero no se solapan entre sí. ¿Eh? Es decir, nosotros tenemos 3 nucleótidos, ¿vale? Se leen estos 3 nucleótidos, se para, se crea el aminoácido correspondiente y continuamos con los otros 3 siguientes. Se leen estos 3, se crea el aminoácido correspondiente y continuamos con el siguiente, ¿de acuerdo? Si hubiese un solapamiento, nosotros podríamos ver que habría lo que se llama una mutación, y no es el caso. Y por último, no es ambiguo, puesto que cada codón corresponde a un aminoácido en particular. No exactamente, porque habíamos dicho que es degenerado. Entonces, no es ambiguo cada codón o cada grupo de codones o tripletes, ¿de acuerdo? Pero básicamente sí que es verdad que si el último es degenerado, la última base, los otros anteriores sí que codifican la información para un aminoácido en concreto, aunque sea el mismo en distintos tipos de triplete. Vale, si se fijan en esta tabla que ya expliqué cómo se usa, vemos la primera base, la segunda base.
Por ejemplo, la primera va a ser la citosina, la segunda la citosina también. Nos vemos aquí. Y en la última base, pues veríamos cuál es, que en este caso, nuevamente, si se fijan, los 4 tripletes estos codifican al mismo aminoácido, que sería la prolina. Vale. Si se fijan, hay destacados unos que es la metionina, que es AUG. ¿Por qué? Porque este es el primer codón o codón de inicio que nosotros veremos, que es a partir del cual se empieza a codificar la secuencia. Y aquí hay destacados, otros aminoácidos. No, aquí no hay aminoácidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos tripletes se llaman tripletes sin sentido y lo que hacen no es que codifiquen un aminoácido, sino que lo que están indicando son pautas de stop. Es decir, cuando el ribosoma llega a leer esta secuencia, por ejemplo, UAA, dice, hasta aquí hemos llegado. Se termina la síntesis de esta proteína. Estos 4 aminoácidos en principio deberían saberlos ustedes de memoria. Vale, es lo que te aparecía aquí. Con sin sentido, o stop. También lo pueden encontrar así. Y todas las demás que sí codifican un aminoácido, cualquiera que sea, se llaman con sentido. Bien, el ARN transferente, ¿para qué sirve? El ARN transferente sirve para transferir los aminoácidos hasta el ribosoma. Básicamente, en otras cosas, nosotros habíamos dicho que era esa especie de taxi que coge un aminoácido, lo lleva hasta ahí, se queda libre el ARN transferente y vuelve a buscar el mismo aminoácido para hacer otra carrera y hacer el día. Bien, recordamos la estructura. Nosotros en este caso, y esto es muy importante, esta palabra, anticodón, porque hay unas preguntas que es importantísimo y es la clave para poder identificar el proceso. El anticodón era la región del ARN transferente, que era aquí abajo, que se une concretamente al ARN mensajero. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, por ejemplo, si aquí vemos que la secuencia del ARN mensajero es AUG, el ARN transferente que lleva esta metionina, que será el complementario a este triplete. Es decir, la A iría con la G, la U iría con la A y la G iría con la C. Sería UAC. Y solo ese sería el que llevase el aminoácido. ¿De acuerdo? Recordad también que había un extremo, que es el extremo 3', y otro que es el 5, donde se une. Pero bueno. Vale. Otra cosita importante en este caso, que es un proceso que consume energía. Y que cuando nosotros tenemos el ARN transferente, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros estamos haciendo el símil de, oye, esto es un taxi, el ARN transferente, ¿y quién es el que transporta? El aminoácido hasta llegar al ribosoma. El aminoácido, cuando tú te subes a un taxi, tienes que pagar, ¿no? Entonces, en este caso, el aminoácido, ¿cómo va a poder pagar esa carrera? Pues mediante energía. Entonces, en este caso, nosotros vemos esta enzima, que es la aminoacila ARN sintetasa, que lo que hace es que permite la unión del aminoácido con el ARN transferente siempre y cuando se gaste, en este caso, energía, ¿vale? Si te fijas, aquí entra ATP y aquí al final sale AMP, es decir, se han liberado 2 grupos fosfato. Y ahora, lo más correcto es hablar del complejo aminoxila ARN transferente, porque si nosotros hablamos del ARN transferente, entendemos que sería el taxi libre, sin nadie, y el complejo aminoxila ARN transferente ya es el taxi que va sentido cargado y que va con una dirección concreta. Dice, oye, llévame a la calle Avenida Salle. Y por último tenemos el ribosoma. Nosotros habíamos dicho anteriormente que el ribosoma básicamente es un orgánulo no membranoso, se encarga de la síntesis de las proteínas. Habíamos diferenciado pues en los procariotas un tamaño de 70S y en los eucariotas un tamaño que es el 80S. Se formaba por la unión de ribosomas, de ARN ribosómico y de proteínas. Entonces todo esto ya lo habíamos dicho. Vale, ¿qué es lo nuevo? Pues nosotros, y que estaba formado por 2 unidades, su unidad mayor y la unidad menor. Lo que vemos en este caso es que está presente en su interior, hay 3 sitios. ¡Epa!
sitio E, sitio P y sitio A. Es una chorrada, pero nos sirve para recordar el orden de los mismos, ¿vale? El sitio E, la inicial de empty, vacío, porque aloja los RNT que van a abandonar el ribosoma. Entonces esto básicamente es como, uy, me voy. Ahora veremos un vídeo para poder explicar esto. El sitio P es protein, porque es donde se va creciendo la secuencia de aminoácidos y se va creando el péptido o proteína. Y el sitio A, aminoácido, es donde se alojan los aminoácidos RNT transferentes nuevos. Es decir, es aquí donde llega el taxi. La idea es que en el sitio P se baja el pasajero, en este caso el aminoácido, y en el sitio E es donde se va el taxi, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahora, antes de ver cómo se produce este movimiento de aminoácidos en los sitios EPA de ribosoma, realmente te pone aquí la traducción. Ya vamos a comenzar, tras ver estos tres elementos, cómo se produce la traducción. Pues nosotros vemos que en este caso, como en la replicación y como en la transcripción, básicamente tenemos que diferenciar las secuencias de inicio, la fase de elongación y por último la fase de finalización, terminación o acabados. Entonces, en la fase de inicio, nosotros lo que vemos es que el ARN mensajero tenía una secuencia que era la importante. Entonces, ¿cuál era esta que aparecía resaltada aquí? La AUG, que codifica metionina. Entonces, básicamente el ribosoma se va a unir y va a, las dos unidades, perdón, y va a desplazarse hasta encontrarse en este sitio con la región AUG. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa a continuación? La elongación es el crecimiento de la cadena proteica. Vamos a verlo en un vídeo. Bien, en este caso, lo que les decía, el ribosoma con su unidad mayor, su unidad menor, ha llegado hasta el sitio AUG, que es el que codifica este primer aminoácido, que sería la metionina. Este es un aminoácido distinto, por tanto siempre comienza en el sitio P, pero no es lo normal, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente triplete que nosotros veríamos, ¿cuál sería? U. Entonces, en este caso, si se fija, el UUU se encuentra precisamente en la parte de la ribosoma que se llama A. ¿Cuál era la función de la? Recoger el aminoácido RNT transferente. Entonces, lo que pasa es que nosotros vamos a ver cómo llega ese RNT transferente aminoácido, que en este caso codifica, llega al sitio A. En este caso, si se fijan, esta es la parte que les decía que es importantísima, que se llama anticodón y que es importante para un tipo de pregunta. Ya veremos a continuación cómo se trabaja. Se ha unido, es complementario. No, este no es complementario, me has tongado. Este sí, la fenilalanina, que vemos que es complementaria porque el triplete era UUU, por tanto se une a AA. Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que pasa? El ribosoma avanza y si te fijas, el sitio A se va desplazando. Bueno, se desplazan todos. Y en el sitio P es donde se está creando la proteína. Paramos aquí. Ahora mismo, en el sitio P tenemos la proteína que va creciendo, que en este caso ya son dos aminoácidos unidos, la metionina y la fenilalanina. En el sitio E se llamaría empty o exit, como tú prefieras, porque en este caso el taxi ya se ha quedado vacío, el taxi que era de la metionina, y se va afuera. Y el sitio A está libre, ¿para qué? Para que llegue un nuevo taxi, en este caso cargado, un nuevo aminoácido RNT transferente. Una cosa, preguntita, aquí en esta reacción que hemos visto nosotros, ¿qué enlace se ha creado entre este aminoácido y este otro aminoácido? Enlace peptídico, que es un enlace estable, ¿verdad? No como los otros que son enlaces más débiles. Bueno, esto continúa, el ribosoma sigue avanzando, en este caso tiene un nuevo triplete que es GGC. Recordamos complementariedad. Bueno, está saliendo el otro, el taxi vacío. Se rueda el ribosoma, en el sitio P empieza a crecer la proteína y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos a la fase de terminación.
Entonces, en este caso, este triplete de aquí, UAG, es uno de los 3 que tienen que saber ustedes, de los 4. Y es que, en este caso, es un codón antisentido que no codifica un aminoácido, sino que lo que hace es que dice, oye, hasta aquí ha llegado la síntesis de esta proteína y se debe desacoplar mediante lo que se llaman factores de liberación y una historia. Se desacopla el ribosoma, se termina esto y la proteína, ala, libre, a otra cosa. Vamos,